Para ahondar en estos temas con nosotros a esta hora de la mañana, el asambleísta Esteban Torres, de la provincia del Tungurahua. Asambleísta, muy buenos días, gracias por acompañarnos en el telediario. Buenos días, qué gusto estar con ustedes, a las órdenes. Asambleísta, a partir de la próxima semana, ha dicho el Consejo de Administración y Legislatura, se realizarán las sesiones presenciales. Más allá de esto, que es un hecho simbólico, ya se tiene establecido un primer paquete de proyectos que estuvieron represados en la asamblea anterior, que usted además lo conoce muy bien, de los cuales han dicho, por lo menos el vicepresidente Saquicela, que 70 de ellos serán realmente los prioritarios porque son los que valen la pena. ¿Qué conoce usted a propósito de esto, que será el proyecto, o mejor dicho, el plan de trabajo en los primeros 100 días? Bueno, lo positivo es que desde el próximo día martes ya la Asamblea vuelve a sus funciones presenciales en comisiones, en el Pleno. Creo que eso era necesario. Además de eso, contribuye a un mejor debate democrático. Y respecto de la agenda planteada, es cierto, hay más de 420 iniciativas de ley represadas en el CAR. Muchas de ellas han sido derivadas a comisiones ya antes de que ese número era mucho más alto, incluso estaba en los 800 proyectos de ley, en donde sí, muchas veces hay proyectos intrascendentes, en donde los asambleístas a veces, motivados por este sensacionalismo legislativo, han presentado 20, 25 proyectos, pero cada proyecto tiene un cambio de comas, un cambio de puntos, no es sustancial, y por eso enhorabuena que se condensen varias iniciativas en proyectos más pequeños, para que el trabajo de la Asamblea sea óptimo, para que la agenda no se vea tampoco empantanada con temas que no tienen trascendencia. Ahora bien, esta es una agenda, por supuesto, que se la ha fijado siempre en todas las asambleas, pero que se contrasta con la realidad, porque la coyuntura, me refiero, por ejemplo, a proyectos que vienen económico urgentes, cambia completamente el trabajo de la asamblea, pero está bien que haya un plan por fuera de esa coyuntura temporal para que la asamblea pueda derivar todo esto a comisiones y hacer un trabajo útil, ¿no? Lo que los ciudadanos esperan es que la asamblea sea útil para ellos. De los que usted conoce, ¿cuáles deberían ser la prioridad, no en función de los aspectos políticos, sino de lo que el ciudadano de a pie y la sociedad en su conjunto está esperando de la asamblea? Bueno, hay muchísimos proyectos en cada una de las comisiones. Para un ciudadano, por ejemplo, puede ser muy importante el Código de la Niñez. Para un sector de los ciudadanos, por ejemplo, también puede ser muy importante la Ley de Recursos Hídricos, que está en segundo debate. Son temas que realmente importan a muchas personas. Yo le diría, más allá, por ejemplo, de reformas al COIP, más allá de reformas a otros textos un poco más generales. En la Comisión de Soberanía Alimentaria, por ejemplo, donde estoy yo, hay mucha expectativa respecto de proyectos que contribuyan al agro, que están en discusión, temas sobre todo de ayuda a los agricultores, a los ganaderos, y con lo que va también de acuerdo a la política pública, porque la Asamblea tiene que complementar el trabajo con lo que viene del Ejecutivo, y por eso, como les digo, hay una expectativa de temas de urgentes, sobre todo en materia de seguridad, en materia de producción, en materia de economía y en materia laboral. Yo creo que ahí están los grandes retos de la próxima Asamblea. Asambleísta, ¿tiene usted algún criterio en particular sobre esta dispersión que tienen ahora algunas bancadas? Sobre todo, hemos visto que esta semana 3 miembros del bloque socialcristiano se han separado voluntariamente del bloque por aparentes discrepancias ideológicas, y se está formando un bloque de independientes que podría ser, digamos, el que dé la mayoría o no a una determinada posición en torno a un proyecto de ley. ¿Por qué le digo esto? Porque en la asamblea pasada, que usted también lo conoce muy bien, estas bancadas independientes del BAD y del BAN se prestaron para muchas situaciones. ¿Cree usted que la asamblea no ha aprendido la lección y caerá nuevamente en la tentación de estos camisetazos? Bueno, hay personas que no tienen realmente ningún tipo de ideología, ningún tipo de principio. No solo se separan de las bancadas, que uno puede entender que hay una separación por que no están de acuerdo con algo, sino que además firman por otras bancadas, como es el caso que ha sucedido con varios ex legisladores de la bancada social cristiana. No solo se separaron, sino que han firmado por la bancada del gobierno. Aún no entiendo, según la prensa nacional, que sería porque le dieron la gobernación de su provincia, no sé a los otros que les hayan dado. En todo caso, aún a pesar de lo que ha sucedido en el entorno de la Asamblea,
no brinda ningún tipo de certeza de que haya mayorías sólidas para el gobierno. Las votaciones complicadas que existieron en las sesiones pasadas se lograron con 70 votos y con lloros y una serie de temas que nos dejaron sorprendidos. Así que yo lo que espero es que aquellas personas que están cambiando su voto por algún tema de beneficio o algún tema personal, dejen de hacerlo, porque si la Asamblea actual se comporta como la pasada, serán los ciudadanos los que le sancionen a la Asamblea con una mala aceptación y con una baja aprobación. De sus palabras, asambleísta, asumo que usted piensa que el gobierno está detrás de estas 3 salidas del bloque social cristiano. Bueno, ellos lo han dicho públicamente. Hoy leo la prensa en El Universo, ellos admiten que han estado en ese trabajo, incluso antes dicen de que se posesione la Asamblea, para que su bancada crezca con integrantes, así que son palabras realmente de ellos. Asambleísta, ya en temas estrictamente parlamentarios, se habla ya del inicio de juicios políticos, más allá de que en el tema legislativo se están tratando en cada una de las comisiones temas relacionados a la especialización de cada una de ellas. Y uno de los juicios que aparentemente podría reactivarse es el que quedó pendiente en la administración anterior, a pesar de que no hay asambleístas ponentes, al exministro Rani Ortiz de Energía. Pero también en la cola están al del actual Contralor, que está detenido a propósito, Celi, y también el ex defensor del pueblo, que también está detenido. ¿Cree usted que es urgente fiscalizar antes de legislar? Bueno, a la par de la legislación se tiene que hacer la fiscalización. Hay algunos juicios represados, por ejemplo, el caso del defensor del pueblo actual, no conozco todavía un pedido de juicio político, se ha anunciado, pero no lo he leído ya. En el caso del exministro de Energía, yo no firmé ese juicio, no estoy de acuerdo, pero incluso así creo que debería tramitarse, incluso para que sea archivado en la Asamblea, porque no podemos dejar algo en el aire. Yo no estoy de acuerdo con ese juicio y yo no firmé tampoco la solicitud, a pesar de que era propuesto por compañeros de la bancada a la que yo me pertenezco. Así que a la par de las cosas, para eso está la Comisión de Fiscalización, que tiene un trabajo no de legislación, sino de fiscalización, y por supuesto el tiempo también de los asambleístas para dividirlo entre las iniciativas de ley y la fiscalización, que no solo pasa a veces por juicios políticos. Fiscalizamos todo momento cuando pedimos información a las autoridades. Yo, por ejemplo, ya he pedido bastante información a las nuevas autoridades para así procesar requerimientos o presionar por pedido de los ciudadanos para que se cumplan con ciertas cosas. Eso es un poco el rol del asambleísta, y por eso el tiempo tiene que dividirse entre las dos funciones, sin quitarle tiempo a la fiscalización, pero tampoco quitándole tiempo a la legislación, que es sin duda fundamental para hacer los cambios necesarios. Asambleísta, uno de los primeros proyectos en llegar será la ley de libertad de expresión, que entiendo el Consejo de Administración de la Legislatura lo está sustentando para el debate previo a la comisión. ¿Criterio particular del bloque social cristiano sobre este tema? ¿Habrá votos o cree usted que hay que analizarlo con mucho detenimiento más allá de lo que se conoce públicamente? Bueno, yo he leído íntegramente. Mi opinión personal es que es un proyecto positivo, bien encaminado en los conceptos generales, en el sentido de que en temas de difamación, en temas de daño al honor, no se elimina por completo la responsabilidad de quien comete esos ilícitos, pero el enfoque ya no es penal, sino que el enfoque civil. Un poco lo que sucede a nivel mundial, y especialmente en Inglaterra, donde yo me formé, y desde donde entiendo que también quienes redactaron el proyecto se formaron, en donde si a usted le difaman, le insultan, dicen mentiras sobre usted no le puede meter preso al periodista, pero sí puede pedir una reparación económica por el daño que le han causado. Eso me parece positivo. En lo que me parece que el proyecto se queda corto es en dejar de que los medios de comunicación sean, con su autorregulación, quienes manejen el tema de una rectificación, de una publicación en el mismo espacio a alguien que se siente ofendido por una información falsa. Yo creo que sí tiene que estar en la ley un proceso mínimo que tienen que cumplir los medios de comunicación, porque
hay buenos medios de comunicación y hay muy malos medios de comunicación. Hay unos que informan, hay unos que no difaman, pero hay otros que se prestan sí para destruir la honra de las personas, y por eso, por ellos, sí creo que tiene que haber un proceso regulado en la ley y no dejar al libre albedrío de los medios de comunicación. Pero el enfoque general es positivo, el hecho de pasar de una responsabilidad penal, de una cárcel, a una reparación económica civil, como sucede en la mayoría de países desarrollados. Asambleísta, hay una ley que generó alguna polémica y que incluso el sector de la transportación puso en uno de los tapetes de discusión con el gobierno por el tema de un eventual paro, estas reformas a la ley de tránsito que fue aprobada por la Asamblea anterior y que el presidente la ha vetado parcialmente. ¿Concuerda usted con cómo quedó el texto que envió la Asamblea y si efectivamente los vetos parciales que ha hecho el presidente de la República podrían un poco cambiar lo que se buscaba, una perfección de la ley, sin tampoco dejar esos beneficios abiertos para el sector de la transportación, que era básicamente esta eliminación de la sanción de los famosos puntos? A ver, a mí no me gustó esta reforma a la ley de tránsito. De hecho, yo no voté a favor, de los pocos que no votó a favor. Consideré que se aprobó casi ya al final de la anterior legislatura. Muchas cosas quedaron en el aire. El veto del Ejecutivo, sin embargo, me parece positivo en ciertos aspectos, pero le faltó mucho. Los conceptos, por ejemplo, en plataformas tecnológicas son interesantes, pero el veto es muy pequeño, muy limitado, cuando esta es una ley mucho más extensa que trató varios temas y no solo el de la rebaja de puntos, que puede uno decir que es positivo que se establezcan mecanismos más fáciles para la recuperación y para que no se preste esto a una extorsión, por supuesto, a los conductores por parte de los agentes de tránsito. Pero el veto creo que se quedó corto. Si mal no recuerdo, hay únicamente 4 o 5 objeciones de fondo, y yo creo que debieran haber existido muchas más para que la ley sea buena, porque era una ley tan compleja, con tantas transitorias, con tantas reformas, que por eso yo pedí en la Asamblea Nacional que esto se deje a la nueva Asamblea, que hay un poco más de discusión, pero decidieron ponerla en el orden del día ya casi en los últimos días de ejercicio legislativo y aprobarla. Así que ojalá las reformas contribuyan en algo, porque no podemos hacer mucho más allá del veto del Ejecutivo, sino pronunciarnos sobre esas objeciones. Asambleísta Esteban Torres, estoy contra el tiempo, pero le quiero agradecer siempre su directa compañía. Gracias también, saludos cordiales. El asambleísta por la provincia del Tungurahua, Esteban Torres. 7 de la mañana, 20 minutos, a la pausa. Al regresar estará con nosotros el presidente del Comité de Operaciones de Emergencia y director del EQ 911 a propósito de estas nuevas disposiciones de la autoridad para una desregulación, si se quiere, de las medidas, tanto de movilidad como de aforo sobre todo, y esto que también ayer el alcalde Yunda ha dicho, volver al fútbol de manera paulatina con aforos limitados, algo que según ha dicho la autoridad no está autorizado. Lo conversaremos en detalle. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter.